Buenos días, bienvenidos a el 7º Foro Costa Rica en Marcha de la Academia de Centroamérica. El día de hoy, el tema que nos ocupa es el futuro del Sistema Nacional de Pensiones. Este es un tema importantísimo debido a las discusiones que actualmente se están dando sobre la sostenibilidad de los diferentes regímenes de pensiones que hay en el país, el problema del envejecimiento de la población y el posible impacto fiscal que reformas o la actual situación de estos regímenes tienen para Costa Rica. En el año 2020, la Academia de Centroamérica publicó un interesante estudio sobre el Sistema Nacional de Pensiones, elaborado por el doctor Edgar Robles, uno de los comentaristas que hoy nos acompañan. Hoy vamos a tener el gusto, el privilegio de escuchar la posición de doña Rocío Aguilar, superintendente de pensiones, quien va a hacer una presentación de fondo de alrededor de unos 20-25 minutos. Posteriormente tendremos la participación de don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, reconocido economista, y en cuya administración hubo importantes reformas al sistema de pensiones de Costa Rica. Y posteriormente, el doctor Edgar Robles, también ex superintendente de pensiones, hará sus comentarios. Por favor, les solicito que en aras a maximizar el tiempo, luego de la presentación de doña Rocío y de los comentarios de don Miguel Ángel y de Edgar, si lo tienen a bien, envíen sus preguntas o comentarios por el chat, de manera que nosotros podamos rápidamente asignarlas a los diferentes expositores. Bueno, sin más, bienvenida Rocío, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido Miguel Ángel, bienvenido Edgar. Y adelante, doña Rocío. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un afectuoso saludo a la academia, a quienes nos acompañan esta mañana, y en particular un gran honor poder compartir con don Miguel Ángel Rodríguez, que sin duda fue uno de los líderes en todos los procesos de reforma de pensiones de este siglo, y por supuesto a don Edgar, que es realmente un especialista en la materia. Así que no tengo ninguna duda que algunas ideas que yo pueda esbozar, lo único que podrán hacer estas personas que hoy me acompañan es enriquecerlas, mejorarlas y corregirlas en lo que tengan que corregirse. Voy a pasar una presentación muy rápidamente, si me lo permiten. ¿La presentación se ve? No, aún no. No lo logré. Aquí siempre, aquí fallo yo. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Okay. Ahora sí, ya la puedes poner en pantalla completa. Vamos a ponerla en pantalla completa, y me he permitido utilizar este título para la presentación al que me ha invitado a la academia, una discusión insoslayable. Yo creo que ya los años han pasado y hay que iniciar cuanto antes con esa discusión. Muy brevemente me referiré a algunos retos que tienen todos los sistemas de pensión en el mundo, y el nuestro no es la diferencia, al sistema multipilar de Costa Rica, los desafíos que en particular tiene cada uno de esos pilares, el régimen básico de IBM, que es por excelencia el principal pilar, algunas propuestas de alternativa de reforma sobre las cuales deberíamos ir haciendo los dibujos respectivos para llegar finalmente a su diseño completo, y algunas conclusiones. Los retos de los sistemas de pensión en el mundo, por supuesto, son producto de los cambios demográficos, envejecimiento de la población, reducción de la natalidad, que como dije, Costa Rica no es la excepción, y muy importante, todas las transformaciones del mercado laboral, producto de la globalización, disrupciones tecnológicas,
y por supuesto, el caso costarricense, la informalidad de un 47%. El alto endeudamiento no solo de la deuda pública, sino de los mismos hogares, y el bajo crecimiento que ha tenido algunas economías, la caída en las tasas de interés que atenta por un lado contra el crecimiento de los fondos, aunque por un lado también por el otro alivia el alto endeudamiento. Y las dificultades de reformas. Es muy complejo en esta materia lograr acuerdos políticos. Lo es en muchas materias, pero no sé si es que esto lo vemos siempre tan en el largo plazo que lo dejamos de lado. Ya la OCDE le había hecho a Costa Rica algunas propuestas importantes de reforma. Uno era fundamentalmente, teníamos que dejar de recargar la planilla, digamos, ser la única fuente que proveyera los recursos. Segundo, vincular la edad de jubilación con el aumento de la esperanza de vida y, por supuesto, un reto importante en materia de diversificación de las carteras que componen los fondos. El sistema multipilar nuestro, que se origina desde los años del siglo pasado, por supuesto, está fundamentado en un primer pilar, que es el que se llama pilar básico, que tiene la característica que no es único, que están conformados por 3 subpilares, digamos, que es el IBM, Magisterio Nacional y Poder Judicial, cada uno con sus retos y desafíos particulares. Este básico está fundamentado en un aporte tripartito solidario que cubre a los asalariados e independientes en el caso de IBM. El régimen complementario obligatorio que conocemos como el ROC, al cual el país apostó a inicios de los años del año 2000, precisamente con una reforma que lideró don Miguel Ángel y que venía a ser parte de la solución de problemas que ya aquejaban a IBM, de tal manera que este régimen complementario permitiera sobre todo ajustar la tasa de reemplazo del régimen de IBM, cosa que no sucedió lamentablemente. También tenemos los voluntarios complementarios y el régimen no contributivo, que es el que nace en los 70, sobre todo para poder financiar a aquellas personas que iban a llegar a la edad de vejez en pobreza y sin pensión. A la fecha, el sistema, los activos totales del sistema ascienden casi a un 50% del Producto Interno Bruto. Por supuesto que los fondos más relevantes en este momento lo constituye el régimen complementario, fundamentalmente porque es un régimen todavía en proceso de acumulación. Cuando vemos los desafíos que tienen los diferentes pilares, pensemos en el básico y fundamentalmente en IBM, que hoy día ostenta un importante déficit actuarial, incluso por las propias estimaciones de la Caja, y aun cuando son estimaciones antes de la pandemia, que se podría pensar en un agotamiento de la reserva en el año 53 con la reforma parcial que hizo la Caja, y eso son unas cifras que todavía está en estudio. El Poder Judicial, que es un sistema muy generoso y en el cual el Estado como patrono contribuye mucho más que lo que lo hace en IBM, y las pensiones con cargo al presupuesto que siguen significando una importante erogación. Los regímenes complementarios o las pensiones complementarias, el ROC, que como mencioné está en etapa de maduración, que ha tenido reformas importantes recientemente y que hay que cuidar a toda costa del interés de algunos políticos de utilizar esos recursos para resolver otros problemas que debería el Estado estar resolviendo. Las pensiones voluntarias que no han crecido lo que originalmente se previó, y fundamentalmente ese menor crecimiento obedece a una falta de cultura o de ahorro, hacia el ahorro previsional, entre otras. Y por último, el régimen no contributivo, que si bien fue una excelente aspiración, hoy no ha logrado su cometido y tenemos un importante porcentaje de la población sin cobertura. Y estamos hablando del año 2021, esto sin considerar que esa población se triplicará de aquí al 50. Y aquí rápidamente
concentrándose en los regímenes básicos, vemos las disparidades de contribución del patrono, y hablando del patrono como Estado aquí, o más bien el Estado como patrono, en donde al Poder Judicial le contribuye con un 14% y a IBM con un 5,25%, y una cuota como Estado que protege a todos los costarricenses, que es del 1,41%, que ya está previsto su incremento de aquí adelante. Y aquí podemos observar algunos temas importantes, las disparidades en la edad de pensión de los 65 y 55 en el caso del magisterio, y también los montos promedio de pensiones. Voy a concentrarme en los temas particulares de IBM, por ser, por supuesto, el tema, yo diría que de mayor relevancia, y básicamente los antecedentes del problema en que estamos hoy día. Y es un problema fundamentalmente en que la caja no reaccionó a lo que venía sucediendo. La esperanza de vida pasa de casi 47 a más de 80 años desde que nace el régimen. El radio de soporte cae de 32 a 6,7, es decir, trabajadores activos por pensionados, y se proyecta un 2,5 en el año 50. Y además, las reformas de los últimos años lo que hicieron fue agravar el problema e incluso incentivar la informalidad. En los años 70 se diseña una pensión anticipada a pesar de lo que estaba sucediendo desde el punto de vista demográfico, y hoy día la mitad de los afiliados aproximadamente se pensionan de forma anticipada. Las reformas del 2005 al 2017 lo que hicieron fue incrementar en más del 60% las contribuciones que tendremos del 2010 al 2029, y por supuesto no se tocaron beneficios. Y entonces tenemos un sistema que básicamente lo que tiene son fuertes subsidios, donde la tasa de reemplazo promedio es del 61,5, una tasa, digamos, muy generosa comparada con otros sistemas, y que para poder, digamos, satisfacer esa tasa de reemplazo equivaldría a una cuota de más de 30% del salario, lo cual sería inviable. Y el 43% del sistema recibe una pensión mínima. La caja tiene una razón de solvencia del 48%. Esto dicho de otra manera, por cada 2 colones que está pagando, lo que tiene asegurado es un colón. Y básicamente esto no es un problema nuevo, ya desde el año 50 algún actuario le había señalado a la caja la imposibilidad financiera del régimen de invalidez, vejez y muerte para el otorgamiento de los beneficios que concede. Y estamos hablando del año 50 y pasaron todos los años del mundo y seguimos no con el mismo, sino con un problema más serio. Es decir, la caja no reaccionó pese a la caída de natalidad y mayor longevidad. Hoy día, las estimaciones que ha hecho la caja de su déficit actuarial, este déficit es sin reforma, este déficit además es antes de la pandemia, tiene un déficit actuarial de 100 billones de colones, esto debe ser como 173.000 millones de dólares, que equivale a 2,86 veces la razón del PIB. Estaba previsto usar la reserva a partir del año 30 y su agotamiento al 37, y además es un sistema que subsidia a los pensionados que no pagan el seguro de enfermedad del 5%. La reforma que acaban recientemente de aprobar y que no se ha concluido, por lo tanto todavía es una ilusión óptica, tiene estimado el agotamiento en el año 53. Esto hay que ponerle un signo de pregunta porque no ha sido validado y porque finalmente no ha sido aprobado, y eleva la razón de solvencia según la caja al 60%, lo cual pues habría que verificar. Eliminan la pensión anticipada en el caso de los hombres y la mantiene para las mujeres en 63 años. O la eleva a 63 años. Esto no es ni más ni menos que un paliativo para ganar algo de tiempo, que es un tiempo única y exclusivamente para poder concluir, digamos, los procesos de reforma. Aquí no me va a dar tiempo a entrar en detalle, pero es importante algunos efectos que esta pandemia está teniendo.
y es un efecto importante en la densidad de cotización y es un efecto sobre todo muy importante para aquellos trabajadores de ingresos medios, que lo que finalmente va a terminar es que no van a alcanzar una pensión. Y ahí vemos cómo de manera importante, por ejemplo, para un trabajador, tomamos el ejemplo de 45 años de edad, de una densidad de cotización de 8.3, en este año 2020 es de 5.2. En los ingresos medios hay un impacto, pero de menor calado. Además de los problemas anteriores, hay un importante riesgo fiscal que implican el sistema de pensiones. El gasto de pensiones como porcentaje del presupuesto ha caído en la década de más o menos, ha aumentado en la década de 2.68 a 3.35. IBM, solo IBM pasó de 0.16 a 0.60 y el régimen no contributivo se estanca. Es decir, el régimen no contributivo cada vez está cubriendo mucha menor cantidad de personas en vejez y pobreza. Y según las estimaciones de la OCDE, lo cual es más preocupante, ese gasto se estima en el 9% del PIB para el 2050. Desde el punto de vista fiscal, los escenarios que se plantean son escenarios complejos, tanto en el caso, o principalmente en el caso de IBM, por supuesto, por su tamaño, por su cuantía, y lo mismo sucede en el caso del Poder Judicial. Me gustaría centrarme en la última parte, si me lo permiten, en lo que podrían ser algunas alternativas de reforma al sistema. Quería pasar por este repaso, por lo menos de manera general, para ubicarnos en el contexto. Básicamente deberíamos, como país, empezar a hablar de unas reformas asentadas en ciertos principios: solidaridad, cobertura, sostenibilidad y suficiencia. Y poder contar con algo así como un pilar, llamémoslo cero, de universalidad, que realmente con una pensión básica pueda cubrir a todas las personas mayores en edad de pensionarse, de tal forma que cuenten con un ingreso mínimo vital y podamos atacar sobre todo los problemas de pobreza que están asentados hoy día en esa parte de la población. Un primer pilar que debería considerar la solidaridad, como hoy día está presente en ese sistema, y sobre todo la sostenibilidad, que es uno de los problemas serios que hoy aquejan. Un segundo pilar, que sería siempre la pensión complementaria y obligatoria, y lo que llamamos el tercer pilar, para que pueda dar suficiencia a través de las voluntarias. En una vía para esta pensión básica universal, cómo llegar a ir en el tiempo construyendo esa pensión básica universal, podría ser que del primer pilar se elimine la pensión mínima, que recordemos que hoy día más del 50% de los pensionados están recibiendo una pensión muchísimo mayor por la que contribuyeron. Segundo, reducir el tope de la pensión máxima para poder continuar con la solidaridad del sistema y unificar la contribución del Estado como patrono. No, el Estado como patrono no debería beneficiar de una manera mucho más generosa a cierto grupo de trabajadores que a otros. Un segundo pilar, que sería siempre el complementario, en donde el país ya debería, por el tamaño que va adquiriendo, pensar en los fondos generacionales. Hay una oportunidad con el Fondo de Capitalización Laboral y ojalá como país lo podamos convertir realmente en un seguro de desempleo. Este año, estos 18 meses de pandemia, posiblemente hubiesen sido algo diferente si hubiéramos contado con esa opción. Y hay que seguir promoviendo una inversión activa de una cuantía importante de fondos. Y por supuesto, en un tercer pilar, buscar formas de poder para que la pensión logre ser suficiente, pues incrementar lo que serían los aportes en ese grupo. Alternativamente, deberíamos buscar cómo podemos incrementar también, o una alternativa sería incrementar la cobertura del régimen no contributivo, y aquí habría que pensar, por ejemplo, si la cuota del Estado debería de ser también redireccionada. Visto ya no como una reforma, digamos, en partes, quisiera verlo como con un enfoque totalmente integral.
Ese pilar 0 o pensión básica universal, ahí podríamos incluso pensar en trasladar todos los regímenes con cargo al presupuesto al sistema de IBM. En el caso del primer pilar, eliminar la pensión mínima. ¿Por qué? Eliminar la pensión mínima. Mantener siempre, por supuesto, presentes el principio de invalidez, orfandad y ascendencia, solo que sea calificada en el caso de IBM para poder mantener la solidaridad del sistema. También podrían diseñarse, o debería tener objetivos de solvencia el sistema y diseñarse sobre todo mecanismos de autobalance. Y aquí unificar la contribución del Estado como patrón. Ya los otros temas los había considerado. ¿Alguna otra vía de solución que estábamos, perdón, que esta ya se las había mencionado, pero fundamentalmente aquí, digamos, esto está planteado en una reforma integral que garantice efectivamente solidaridad, cobertura, sostenibilidad y suficiencia y poder avanzar de manera importante en cada uno de estos pilares. Hay que pensar, por supuesto, en la redistribución de otras cargas para poder ayudar a financiar el sistema de tal forma que se pueda incentivar un mayor empleo formal y la generación de más ahorro. Voy a concluir. Y yo creo que tenemos que tener claro que no es posible seguir posponiendo los ajustes. La ausencia del tema en la agenda nacional, como lo hemos dicho, no solo hace más complejas las reformas, sino que más dolorosas hacia adelante. Y aquí una idea podría ser pensar en la constitución de un consejo de pensiones que pueda trascender gobiernos y que realmente desde ahí se pueda dibujar al menos cuál debería ser el futuro de ese sistema. Los desafíos de los sistemas de pensiones o el desafío requieren o exigen un abordaje integral. No solo son reformas puntuales, porque realmente los retos que vimos en la primera lámina obligan a un abordaje de otra manera. Hay que llegar a un acuerdo para lograr un régimen que sea universal, que sea sostenible y que se pueda ajustar a los cambios demográficos y del mercado laboral. Y es vital buscar justicia intergeneracional y desde esa perspectiva la pensión básica universal y ese ingreso mínimo vital para erradicar la pobreza en vez deberían convertirse en la punta de lanza de estas reformas siguientes. IBM también debería fijarse un objetivo mínimo de solvencia y por supuesto un conjunto de mecanismos de autobalance para lograr. Esto es un repaso muy, tal vez rápido, pero quería al menos cubrir los puntos anteriores y poder ojalá como país, como digo yo, que le entremos al rediseño de este sistema. Muchísimas gracias. Espero haberme ajustado al tiempo. Muchas gracias, Rocío. Les recuerdo, por favor, enviar sus preguntas, comentarios al chat o a la sección de preguntas y comentarios. Luego de las intervenciones de don Miguel Ángel Rodríguez y de Edgar Robles, pues abriríamos un espacio para que los panelistas atiendan estas preguntas. Bienvenido, don Miguel Ángel. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a la Academia. Qué gusto que tantos años después de su fundación, la Academia siga propiciando el análisis de fondo de los problemas nacionales con una visión de futuro. Con eso, ¿qué es lo mejor que podemos heredar en nuestro bicentenario de nuestra historia? La capacidad previsora que tuvieron desde los inicios de la vida independiente nuestros antepasados para ir resolviendo los problemas que se nos iban a presentar en el futuro. Situación que se vuelve más complicada y más difícil en la época actual, en la cual la representación de los intereses, en lugar de ser una unión de diferentes intereses que se unen en una visión compartida de algunos temas fundamentales, se convierte en una multiplicidad de instancias
representando cada uno intereses más diversos, que nos está haciendo cada vez más difícil la toma de acuerdos. Nos parece que recibimos más libertad y tenemos más alternativas, pero encontrar cómo ponerlas a funcionar adecuadamente, productivamente, se nos ha hecho complicado. Así es que agradezco profundamente la invitación, de la misma manera que me da una profunda satisfacción, una profunda esperanza compartir aquí con doña Rocío y con don Edgar, que son personas que el tema técnico lo conocen a profundidad, que lo estudian. Esta presentación que nos hace doña Rocío, a mí me parece que tenemos que agradecérselo mucho porque nos pone en unas pocas láminas toda la información básica que necesitamos para enfrentar estos problemas. Es de agradecérselo mucho. Y la experiencia de don Edgar en la administración de sistemas de pensiones y en su estudio permanente nos asegura que de ellos vamos a tener comentarios muy importantes para este proceso de cambio. Desde el artículo del año pasado, pionero de doña Pilar, sobre este tema, nos señaló una cosa muy importante. Tenemos que tener una visión de largo plazo de hacia dónde queremos llegar y tenemos que ir haciendo que confluyamos en esa dirección, pero tenemos que hacer que los problemas del presente se resuelvan. O sea, la reforma, por ejemplo, actual que se está haciendo a invalidez, vejez y muerte, y la defensa del régimen obligatorio de pensiones de la Ley de Protección al Trabajador para evitar que sigamos disminuyendo. Yo estoy totalmente de acuerdo en el objetivo final y en la forma como lo presenta doña Pilar de las necesidades que tenemos de hacer de reformas en los distintos. De doña Rocío. No sé de dónde salió eso, por el pilar de pensiones, los 4 pilares, estamos en muchos pilares. Rocío del Pilar, no. Pero a pesar de que ese es un tema ya del suyo, muy complejo, yo lo quiero complicar más. Y es que yo creo que no podemos tocar el tema del régimen provisional en Costa Rica y de sus fuentes de financiamiento si no tomamos en cuenta el tema de la informalidad. Y esto es algo que ya venimos sabiendo desde hace rato. Ya hace rato la OCDE nos mencionó que nuestro sistema de impuestos al trabajo dificulta enormemente la participación. En el año 2010, cuando empieza la encuesta continua de empleo, teníamos un 40% de informalidad. Alto, pero bajo comparado con América Latina, pero alto, y era un problema que teníamos que entrarle. Antes de la pandemia estábamos en 47. Había aumentado en un 20% la proporción de informalidad en el país. Esto es un problema sumamente serio. Es un problema sumamente serio que incide en desigualdad, que incide en pobreza, que incide en baja productividad, que incide en falta de innovación, que incide en falta de crecimiento de los recursos necesarios para resolver los problemas. Y esto se origina en mucho porque además de que tenemos un sistema provisional que en sí mismo está todo sostenido con cargas sobre los salarios, tenemos una lucha contra la pobreza que también está sostenida en impuestos sobre los salarios. Y entonces tenemos que además de las contribuciones a invalidez, vejez y muerte de patronos y de trabajadores y de las contribuciones que ambos hacen también para las cuentas individualizadas en el ROP, además de eso, tenemos que el Banco Popular recibe un 0.25 de los patronos sobre los salarios, asignaciones familiares recibe un 5%, que es la base de los recursos de la lucha contra la pobreza, el IMAS recibe un 0.5%, el INA recibe un 1,5%. O sea, tenemos un 7,25% de carga sobre los salarios para cosas que no son en beneficio directo de las personas en sí mismas, de los asalariados y las empresas. Son para gastos generales del Estado. Entonces, esto nos lleva a que, además de tomar en cuenta la necesidad de enfrentar con esa visión que nos está planteando doña Rocío, cómo enfrentar el cambio en los diferentes pilares para obtener los objetivos que se buscan y que ella viene con mucha claridad propiciando desde ese señero artículo del año pasado. Además de eso, es indispensable entrarle a cómo vamos a financiar estos gastos. En la primera propuesta que se hizo
para el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, se incluyó hacer un cambio, se incluyó cambiar ese 5% sobre los salarios en otro impuesto, un impuesto sobre transacciones financieras, que en ese momento se estaba proponiendo. Bueno, se eliminó eso, la propuesta era una propuesta excesiva en impuestos para una situación en recesión y menos con la situación que teníamos con la pandemia y con las incertidumbres que teníamos, pero eso no lo podemos olvidar. Y yo creo que la reforma del sistema de pensiones con esta visión de largo plazo, con medidas transitorias para ir permitiendo que lleguemos a ese largo plazo, a hacer las cosas en el largo plazo y que dar el primer paso hoy. Es el viejo dicho chino, para caminar una milla hay que dar el primer paso. Sin el primer paso no se camina 2 millas, aunque un primer paso sea muy chiquito comparado con 1 milla, pero hay que estar caminando. Y el tema es que yo creo que esto no lo podemos enfrentar, no lo podemos resolver si al mismo tiempo no le entramos al tema de la informalidad. Y este tema de la informalidad se nos vuelve también más complicado con el tema de salud, que tampoco estamos tratando. Porque también nuestro sistema de salud está basado fundamentalmente en cargas sobre los salarios. Y tenemos un sistema que es prácticamente universal. Yo cada vez entiendo menos quienes no tienen acceso al sistema de salud. Ojalá no fuera nadie, pero entiendo que sí, hay personas que les hacen mucho más difíciles y tenemos problemas que ahora se nos han complicado muchísimo con esta pandemia, con la situación de colapso casi del sistema hospitalario que estamos viviendo en este momento desdichadamente. Pero lo cierto es que esta es otra carga que tenemos ahí toda metida. Entonces, a mí me parece que en el campo de pensiones, salvo la pensión básica universal, que es un sistema de pensión de solidaridad, de pura solidaridad, y que es universal y se la damos a todos igual, porque eso simplemente simplifica todo el sistema de ahí en adelante. Lo del resto debería ir en cargas sobre los salarios y en contribuciones de trabajadores y de patronos, porque eso sí es beneficios directos personales. Lo que tiene que ver con el Fondo de Capitalización Laboral, que estoy de acuerdo, que el siguiente paso debe ser ver cómo lo convertimos en un seguro de desempleo, que desde el principio esa era la intención, llegar a convertirlo en un seguro de desempleo, y que lo que buscamos fue hacer un seguro de desempleo que no tuviera incentivos perversos, porque como salía de los propios recursos del trabajador, entonces no había un incentivo perverso de dejar de trabajar porque se podía recibir ese fondo, porque eso lo estaba pagando el propio trabajador. Entonces, manteniendo esa disciplina, manteniendo esa visión, buscando que no se den esos desincentivos, y además, con lo que se ha encontrado en la experimentación de los últimos años, de que las ayudas monetarias y en especie a la gente no disminuyen tanto la intención de trabajo como antes se creía, que es algo que nos está diciendo la experiencia concreta y la medición de fenómenos y no simplemente las teorías, que a veces nos basamos solo en las hipótesis, sino en la visión pragmática. Ese cambio es algo que deberíamos empujar y deberíamos ir en esa dirección. ¿Difícil el tema? Difícil. ¿Complicado políticamente? Muy complicado. Vivimos una sociedad en la cual los grupos quieren recibir los beneficios y todo el mundo cree que las cosas salen de gratis. El Estado no tiene costo. El dar las pensiones no tiene costo. Que me la den a los 50 años, que sea del 80% de mi salario y que los otros lo paguen, a ver cómo sale, pero que me lo den a mí. Eso es la posición fácil en la que todo el mundo cae. Y entonces nos oponemos a todos los cambios que se tienen que ir haciendo para darle sostenibilidad al sistema y nos vamos a oponer, va a haber gente que se va a estar oponiendo a este camino en esa ruta. Yo creo que el tema más importante para ir a avanzar en esa dirección es la discusión permanente del tema. Y creo que la Superintendencia de Pensiones tiene en esto un papel fundamental que cumplir, que la Academia la Academia de Centroamérica tiene un papel fundamental que cumplir, que la Academia de las Universidades tiene un papel fundamental que cumplir y que este va a ser un proceso de educación continua a la población sobre las necesidades de hacer esto para resolver los problemas. ¿Queremos bajar la pobreza?
queremos bajar la desigualdad, queremos que la clase media tenga más ingresos. No lo vamos a lograr si no cambiamos muchas cosas que estamos haciendo. Y así, como en educación tenemos unos cambios de fondo trascendentales que hacer, que son más serios que los de aquí, que estamos hablando hoy, porque además todo el mundo cree que tenemos un magnífico sistema de educación cuando no lo tenemos. Entonces eso hace todavía más difícil el problema. En el tema de previsional, por lo menos hay conciencia de que hay problemas en el país, y eso nos va a ayudar a resolverlo. Pero sí, mi palabra es una palabra de aliento a que se siga en esta tarea de largo plazo, enfrentando los problemas inmediatos, pero con una visión de largo plazo y aún más compleja que solo pensiones, pensando en cómo la lucha contra la pobreza y la salud ayudamos a que su financiamiento no fomente la informalidad y las dificultades de tener un sector productivo más eficiente. Muchas gracias, don Miguel. Pasamos al último comentarista, Edgar Robles, ex superintendente de pensiones, con sus comentarios para luego abrir al periodo de respuesta a las preguntas que ya vienen llegando en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Adelante, Edgar. Sí, muy buenas gracias, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Primero que todo, bueno, un gusto poder compartir con la academia, con don Miguel Ángel y con doña Rocío. En el tema de pensiones, hemos sido en el pasado un país realmente sorprendente en la protección de la seguridad social relacionada con los derechos de la vejez. A pesar de que no se hicieron muchas reformas después de la creación de la Caja, en el año 2000 se aprueba la Ley de Protección al Trabajador, que hay que decirlo claramente, es la ley en materia de pensiones más importante que este país ha visto desde la creación de la Caja, un medio siglo después. Creo que lo perdí. Ahí me fui un minutito. Voy a quitar el video porque tengo problemas de estabilidad de internet. Ok, adelante. Bueno, entonces les comentaba que la Ley de Protección al Trabajador es realmente la reforma de pensiones más importante de la creación de la Caja, y así hay que verlo. O sea, lo que ha sucedido en el país después de la Ley de Protección al Trabajador es un cambio de paradigma, no solamente en protección de los derechos de la vejez, sino en las posibilidades de contar con una masa de recursos que el país nunca había tenido antes de esa ley. Y uno se pregunta, ¿cuál sería la situación fiscal del país en este momento si no tuviéramos esa fuente, la cual se utiliza en nuestro país y de forma, digamos, lamentable, mayoritariamente para financiar al Estado? Hay dos escenarios. Uno es que quizá hubiéramos tomado las reformas fiscales ya con mucho tiempo porque la crisis ya hubiera reventado, pero lo más probable hubiera sido de que el país estaría en una situación de crecimiento mucho más adversa. Disculpen, de hecho, para la Academia de Centroamérica y en celebración de los 80 años de don Miguel Ángel Rodríguez, yo presenté un estudio que muestra cuál ha sido el impacto que ese ahorro ha tenido sobre el crecimiento económico del país. Más ahorro lleva más inversión y a un desarrollo mayor del mercado financiero, y eso genera más productividad y más crecimiento económico. En resumidas cuentas, lo que llegué a determinar en ese estudio empírico es que la Ley de Protección al Trabajador y los ahorros que ha creado explican el crecimiento de Costa Rica . Acá estamos. El crecimiento de Costa Rica es un 0,25% por año, es un crecimiento permanente y es algo que no podemos ignorar. Bueno, de forma más concreta, yo tengo una presentación sobre la exposición de doña Rocío que habla un poquito sobre cuál es la situación, digamos, en la que nos encontramos actualmente
para ponernos en contexto. Ok, ahí pueden ver la presentación. Sí, sí la vemos. Perfecto, bueno, muy bien. Esta forma de presentar las cifras es un poco distinta a como estamos acostumbrados. Aquí lo que he hecho es que he tomado la población económicamente activa y la he distribuido en diferentes grupos. Generalmente los desempleados se miden como porcentaje de las personas que desean trabajar, no como porcentaje de la PA, pero esto lo hago porque al final la cantidad de personas que están pensionadas de una u otra forma van a tener que enfrentar, digamos, la situación de las personas o va a tener que ser financiado por las personas que participan y no participan directamente en el mercado laboral. Entonces, de la población económicamente activa, solamente, bueno, el 40% está fuera de la PEA, el otro 60% son personas que tratan de participar en el mercado laboral. 10% de ellos están desempleados. Claramente, cuando lo comparamos en relación a las personas, cuando sacamos el 40%, la tasa de desempleo en Costa Rica es cercana al 18%. De las personas que tienen trabajo, que es la mitad, más o menos 22% son informales y 28% son formales. Esta imagen me da a mí una idea muy clara de qué tan precario es el mercado laboral costarricense. O sea, solo 28% de toda la población económicamente activa goza de un salario, de un trabajo formal. E incluso algunos de ellos tienen problemas de subempleo. O sea, el mercado laboral está muy precarizado en nuestro país. La informalidad, como bien lo indicó don Miguel Ángel y doña Rocío, ya estamos en niveles muy cercanos al nivel latinoamericano. Cuando sacamos ese 40%, resulta que esa informalidad es del 48%, 20% más de lo que teníamos hace 10 años. O sea, el mercado se ha venido precarizando, especialmente en la última década. Luego vemos la cobertura de pensionados. Y aquí, bueno, se utiliza un parámetro que es muy usado para comparaciones internacionales, y es sacar qué porcentaje de la población mayor de 60 años tiene pensión. En Costa Rica, pues, algunos de esas personas mayores de 60 están todavía cotizando por una pensión. Hay otros que ya están pensionados por debajo de los 60 años, entonces solamente un indicador. ¿Qué nos muestra esto? Lo que nos muestra es que el 59% de las personas mayores de 60 no tienen ninguna pensión. Si esto lo hacemos para personas mayores de 65 años, en donde ya sí tenemos la consolidación de la mayoría de las personas con derecho a pensión, nos damos cuenta de que eso es cercano al 50%. O sea, el sistema de pensiones costarricense no le está llegando a la mitad de las personas. Ese 50% de personas que no tienen pensión va a tener que confiar no del Estado, porque aquí están incluidas las pensiones contributivas, sino principalmente de sus familiares. Y entonces se crea un círculo vicioso entre familias pobres que tienen a personas mayores a los cuales tienen que sostener, y esas familias no pueden invertir en educación, en salud, en vivienda, y que les permita prosperar hacia futuro. Entonces, de partida tenemos un mercado laboral muy precarizado que nos lleva a una cobertura de pensión muy baja. ¿Cuáles son los principales desafíos? Doña Rocío lo mencionó muy bien. La cobertura, que hay que decirlo bien, es muy baja en Costa Rica, ya lo vimos. La cobertura de las personas mayores de 65 años, la mitad no está recibiendo ningún tipo de pensión. La suficiencia, tenemos un sistema de pensiones muy fragmentado, en donde hay sistemas que son extremadamente generosos, que, como los del magisterio, pagan para las personas que, digamos, que pertenecen a los sistemas transitorios de reparto en las primeras versiones, pagan el 100% del mejor salario cotizado en su vida laboral y no tiene una edad de pensión. Hay gente que se retira con años de servicio y por eso abundaban casos de personas de 50 años o menos con pensión. Además, dentro de esa misma fragmentación, la cotización del Estado, como lo indicaba doña Rocío, es diferente para la caja, es mayor para el magisterio y es extremadamente alta para el caso de los empleados del Poder Judicial, en donde el Estado contribuye, por ejemplo, para la caja un 5,25 y para el Poder Judicial casi un 15%. Eso lo que hace es que permite reflejar las disparidades creadas por los salarios del sector público costarricense, lo cual la OECD ya ha indicado que es una de las causas de la desigualdad del país,
hace que eso se refleje también a la hora de brindar pensiones, lo cual pues hace el sistema aún más desigual. Recuerden que el objetivo de los sistemas públicos de pensiones van en dos direcciones. Primero, en brindar una protección a las personas en edades avanzadas. Una protección, pero una protección de garantizarle un nivel mínimo sustentable. Y el segundo es eliminar la pobreza en vejez. La pobreza en vejez no la estamos atendiendo bien porque resulta que nuestras personas mayores de 65 años es el grupo etario de la población con mayor incidencia de pobreza. O sea, somos uno de los 3 países en América Latina en donde las personas mayores de 65 tienen la pobreza más elevada de todos los grupos de edades de la población. Y eso es algo en donde el Estado ha fallado, incluso teniendo un sistema de pensiones no contributivas que nuevamente se ha tratado de extender, pero que no le está llegando ni siquiera a todas las personas que lo requieren para salir de la pobreza. Y el último tema, el gran desafío, es el tema de la sostenibilidad. A mí me gusta, digamos, que la gente piense que el sistema de la caja va a durar hasta el año 2050. Lamentablemente no es así. O sea, Rodrigo Arias recientemente presentó un estudio que mostraba que la sostenibilidad del régimen de la caja, o sea, la reserva, se agota antes de la reforma propuesta, se agota en el año 2026, así de claro. Rodrigo Arias es quien hizo el estudio de la Escuela de Matemática junto con otros 2 académicos que fue contratado por la Caja del Seguro Social como ente externo para hacer una evaluación actuarial después de una serie de cuestionamientos que surgieron a nivel de la Caja del Seguro Social. La Caja siempre ha sido muy cerrada a aceptar estudios externos. Bueno, después de un estire y encoge muy fuerte, se logró hacer ese estudio. Él lideró el grupo que presentó ese estudio en el año, o con cifras del año 2015. Él repite el estudio post-COVID y descubre que en el 2026 se agota la reserva. Ahora vienen estos cambios que realmente empiezan a ser efectivos hasta dentro de un par de años, en el año 2024, inicios del año 2024. ¿Cuál es el efecto que esto tendrá sobre la sostenibilidad? Mejorará la sostenibilidad un par de años más. Entonces ya no se agotará la reserva en el 2026, sino en el 2028. Pero bueno, si seguimos siendo optimistas de que esto va a rendir hasta el año 2050, nos vamos a encontrar de que pronto la caja va a tener que volver a salir a decir nuevamente de que el dinero no le está alcanzando y que necesita hacer una reforma para seguir bajando el monto de las pensiones, que es de las pocas cosas que quedan como viabilidad para darle, digamos, sostenibilidad al régimen en el futuro. Mientras tanto, vamos encareciendo el acceso al régimen de pensiones, vamos encareciendo la formalidad y vamos creando un embudo cada vez más estrecho, en donde cada vez menos personas van a tener que hacerse cargo del financiamiento de las personas pensionadas. Porque los sistemas de pensiones, por supuesto que están afectados por el tema de envejecimiento. O sea, la tasa de fecundidad en Costa Rica viene a la baja, como en todo el mundo. La expectativa de vida viene a la alza, como en todo el mundo. Pero lo que está afectando en este momento más al sistema de pensiones de la caja es el incremento en la informalidad, porque es más rápido el incremento en la informalidad que el envejecimiento. Y esa informalidad son personas que ya no van a cotizar para la caja y que por lo tanto van haciendo que el sistema de IBM se vuelva en un sistema cada vez más elitista, en donde cotizan las personas que son más productivas o que trabajan para el Estado y que son aquellas que ganan los mayores salarios. Mientras tanto, la reserva se va a ir agotando, el aporte que se le va a exigir al Estado es cada vez mayor y eso se va a tener que financiar con impuestos que tienen que pagar todas las personas, pobres y no pobres. Bueno, entonces dentro de las reformas ideales estoy totalmente de acuerdo que Costa Rica tiene que avanzar hacia una pensión universal, que tiene que tener como fin la eliminación de pobreza en vejez. Eso tiene que ser un ideal como país, de que no exista ninguna persona mayor de 65 años en condición de pobreza. Pocos países pueden hablar de eso, pero algunos lo han conseguido. Nosotros tenemos que ir en esa dirección. En segunda instancia, yo no veo viable lograr un sistema de pensiones justo si no bajamos el costo de esa informalidad. Bajar el costo de informalidad
significa pasar algunas cargas sociales que hoy se cargan sobre las planillas y que sean con cargo a impuestos generales. A mí me han preguntado, ¿cuáles cargas se pueden pasar? Bueno, todas las que no están asociadas a pensiones y salud. Asignaciones familiares, FODESAF, IMAS, Banco Popular, INA, etcétera. Todo eso debería salir de la planilla de la caja y cobrársele a todas las personas mediante impuestos, sean que son trabajadores, no trabajadores, formales o informales. Eso va a provocar que baje el costo de la formalidad, se creen más trabajos formales, aumente la base de cotizantes para la caja y mejore también el tema de crecimiento económico por los vínculos negativos que existen entre la informalidad y el crecimiento de los países. Adicionalmente, yo creo que hay que avanzar a convertir el IBM en un sistema que no brinde subsidios intergeneracionales. El IBM es muy generoso, paga pensiones que son el doble en promedio de lo que la gente cotiza. Cuando la gente habla de las pensiones de lujo, dice que esa gente no cotizó para recibir esas pensiones, están totalmente no cierto, pero no se fijan que todos los pensionados del IBM, con excepción de aquellos que cotizaron con salarios altísimos, de hecho mayores a 5 millones, están siendo subsidiados por los cotizantes activos. O sea, son igualmente pensiones de lujo. Eso tiene que ir desapareciendo porque va a ir haciendo que va a hacer que tratemos de lograr un imposible, que es financiar una población cada vez más envejecida durante más años, con una población cada vez más reducida de personas que están participando en el mercado laboral con una cantidad cada vez menor por el tema de informalidad. El cuarto tema está relacionado con fortalecer el ROP. Y para fortalecer el ROP, uno puede vincularlo a aportaciones de carácter voluntario, que incluso se puede hacer como se ha hecho en otros países, de crear sistemas de ahorro voluntario automáticos en donde la gente tiene la posibilidad de salirse, pero en donde la opción por defecto sea pertenecer a ese sistema. El país que, digamos, ha incursionado, bueno, esto fue iniciado, de hecho, en países como Nueva Zelanda y Australia, pero Gran Bretaña inició este sistema hace unos años y resulta que hoy todas las empresas en Gran Bretaña le ofrecen a sus pertenecer a estos fondos de pensiones voluntarios de afiliación automática. Cada vez que alguien cambia de trabajo, queda afiliado automáticamente en el fondo voluntario con contribuciones del patrono y del trabajador, y el trabajador puede optar por salirse. Bueno, resulta que más del 70% de las personas se ha mantenido en este esquema de cotización y es una de las principales fuentes de financiamiento de la pensión para la vejez. Sigue manteniendo otros esquemas de pensiones sociales ellos, pero es algo que aquí podemos darle pensamiento, que sea un pequeño porcentaje. Al igual que los esfuerzos vinculados a contribuciones micropensiones o contribuciones vinculadas al el consumo, que el BID ha venido experimentando ese esquema en países de América Latina y de forma muy exitosa, teniendo en consideración de que esta no es la solución al sistema de pensiones, pero agrega un 1, un 2, un 3% a la tasa de reemplazo, y en materia de pensiones todo incremento en pensión es bienvenido. Bueno, a mí me parece que la discusión en materia de pensiones de Costa Rica está dando un giro importante que antes por lo menos yo no lo había visto, en donde hay más apertura, de hecho, por parte de la Caja para oír opiniones, y posiblemente esa apertura proviene del mismo hecho de que ellos mismos conocen de que el sistema de IBM no va a rendir mucho tiempo, a mí me parece que hay que aprovechar esta circunstancia. Tiene que ser un movimiento que sea liderado por la Caja, por la Superintendencia de Pensiones y por personas, como lo está haciendo hoy la Academia de Centroamérica, por personas que se podrían vincular y que tienen como único propósito el mejoramiento de la situación de las personas en vejez. Les agradezco de nuevo la atención. Muchas gracias, Edgar. Tenemos una cantidad significativa de preguntas, casi 30, lo cual creo que va a ser muy, muy difícil poder abordar. Tenemos como unos 35 minutos todavía para que los panelistas aborden estas preguntas. Lamentablemente, doña Rocío, por compromisos de su cargo, nos tiene que dejar a las 11:30, pero entonces trataremos de maximizar
Si les parece, voy a ir leyendo bloques de preguntas y les cedo la palabra a cada uno de ustedes en el mismo orden que expusieron y ustedes se refieren cada uno a las preguntas que consideran son pertinentes para ustedes. Y voy a irlas resumiendo porque si las leo todas tampoco nos daría tiempo. Sería importante, tal vez doña Rocío y también los otros dos panelistas, hablar qué ha pasado con las pensiones de lujo, ¿verdad? Si realmente porque hay varias preguntas sobre eso, si eso se ha eliminado, teniendo en cuenta la excelente observación que hizo Edgar, de que, aunque no de lujo, pero subsidiadas sí casi todas las pensiones son en este país. Después plantean a doña Rocío, dice, ¿son los multifondos, esquema chileno, la alternativa para una reforma de fondo del Pilar 1? Plantean en otras preguntas, como medida de emergencia para recapitalizar las reservas del IVM, ¿el Estado no tendría que pagar con carácter de urgencia los 420 mil millones que deuda las pensiones? En este rediseño que plantea la Superintendencia de Pensiones, ¿existe algún mecanismo similar al sistema de capitalización individual obligatorio en Chile como las AFP? ¿Qué más podríamos poner por acá? Dice, y cierro por el momento acá, el país se está endeudando y se corre el riesgo de que esta deuda termine aplastándonos. ¿No es absurdo que el ahorro nacional que se encarna en los fondos de pensiones bajo su directriz se invierta en Wall Street? ¿Por qué no se quiere que la plata de los fondos de pensiones se invierta en obra pública en el país con garantías adecuadas? Me parece que podríamos llegar hasta ahí en estas preguntas y luego continuamos con otro grupo. Adelante, doña Rocío. Muchísimas gracias. Y no quisiera, por el hecho de tener que salir a las 11:30, si quedan preguntas, si me las pueden mandar a la superintendencia, encantadas se las contestamos. La primera, ¿qué ha pasado con las pensiones de lujo? El país ha venido durante ya muchos años haciendo ajustes a esas denominadas pensiones de lujo, aunque como don Edgar afirma, pensiones de lujo no son solo las que creíamos, sino también todas aquellas pensiones que estén dando más beneficios que por lo que se contribuyó. Las pensiones de lujo tienen ya ajustes durante los últimos años con contribuciones especiales, solo que tienen un límite y ese límite lo fijó la Sala Constitucional en un 50%. Es decir, si tengo una pensión de 10 millones de colones, las contribuciones que se hagan no pueden exceder, tendrían el límite de los 5 millones. Me parece que todavía hay algunas cosas que se puedan hacer, pero ya el espacio es reducido. Se podría, por ejemplo, plantear que aquellos que no se han pensionado se puedan trasladar, por ejemplo, al régimen de la caja. El caso el esquema de multifondos chileno no tiene, me parece, no es lo que nosotros estamos aquí planteando. Nosotros seguimos pensando en un sistema multipilar que dichosamente el país, cuando en el año 2000 llegó a la reforma del sistema o con el ROC, mantuvo vigente el sistema de la caja, que es un sistema que por dicha tiene el concepto solidaridad incorporado. Multifondos, más que multifondos, los que hemos estado planteando son fondos generacionales en el ROC, que en alguna otra oportunidad lo podríamos discutir buscando su fortalecimiento, como se fortaleció con las últimas reformas cuando se eliminaron los paseos del ROC, por ejemplo, que drenaban en parte los beneficios, el traslado inmediato, entre ellos del Fondo de Capitalización Laboral y un reconocimiento del Banco Popular por un mejor rendimiento. El Estado debe pagar, por supuesto, lo que le adeuda a la caja, pero esto no modificaría el déficit, porque ya para los efectos de cuantificación de los activos, esto está como una cuenta por cobrar. O sea, no tendría impacto, por supuesto, en rendimientos, pero no vendría a solucionar el problema. El rediseño, en realidad, en las AFPs, el equivalente a las AFP chilenas son
las operadoras de pensión nuestra, ya nosotros los tenemos, digamos, desde el año 2000, gracias, como decimos, al esfuerzo de don Miguel Ángel y un grupo de estudiosos del tema, y siempre en este nuevo rediseño estaríamos pensando en la pensión básica, en la pensión básica esta universal, y por supuesto en mantener una pensión adicional de IBM y la pensión complementaria, que es una pensión que ayuda, por supuesto, a aumentar la tasa de reemplazo y está asociada al esfuerzo individual. El tema de la posibilidad de ir a mercados internacionales estaba previsto desde la aprobación de la ley. Y en realidad aquí lo que no tenemos son oportunidades en qué invertir esos recursos. Y los fondos en general, incluido IBM, lo que han venido en los últimos años es concentrando el riesgo en títulos de gobierno. Esto no es un tema nuevo, y básicamente lo que estamos buscando es la diversificación. Si a mí me preguntan, para mí sería importantísimo poder diversificar en el mercado local, pero ¿cuáles son realmente las emisiones que hay en el mercado local para que los fondos puedan invertir en ellas? Y los fondos no se pueden quedar esperando a ver si en 4 o 5 años lo hacen. Sería una aspiración, por supuesto, que parte de esas estructuraciones puedan hacerse en obra pública, infraestructura en general, pero no hay absolutamente ni un solo producto en el mercado que hoy día los fondos puedan invertir en ellos. Hay un anaquel que está lleno de productos que se han diseñado en los últimos años, pero ninguno ha logrado llegar al mercado. Así que yo creo que ese es como el grupo de preguntas. Muchísimas gracias. Don Miguel, si usted tuviera algún comentario. Nada más 2 cositas. Uno sobre las pensiones de lujo. Es importante entender que la historia de enfrentar este problema arrancó desde principios de la década de los 90, cuando se entró a modificar el régimen del magisterio, cuando se eliminaron las pensiones durante esa década de los diputados, cuando se eliminaron las pensiones de Hacienda, cuando se empezó un proceso para cerrar sistemas. Lo que pasa es que se cierra un sistema, pero no se acaba con los costos del sistema de inmediato. Se cierra un sistema, pero las pensiones en curso y las pensiones de gente que se les da un plazo de 1 año, 2 años a la hora de cierre el sistema para que queden con el mismo sistema, siguen erosionando recursos. Esto nos da una fuente de recursos que se va a ir generando a través de los años, que es que esos regímenes van cerrando y el gasto que actualmente tiene el Estado en esos regímenes va disminuyendo. Yo he leído artículos de doña Rocío, en la que, como otros ha estado también señalando, que estos son recursos que deberían empezar a utilizarse para ir haciendo que los recursos que no son sobre las contribuciones patronales o de los empleados empiecen a llegar a fortalecer el sistema previsional del país. Entonces, ahí hay un proceso que se ha venido haciendo. Hay mucha gente que tiene una visión en que reclama esto que se hizo, pero eso es el resultado de acciones que hicimos. Y ese resultado de esas acciones se ha venido controlando. Más se puede hacer y evidentemente algunos creemos que otros regímenes especiales que todavía subsisten a la par de invalidez, vejez y muerte y el sistema básico deberían ir convergiendo hacia ese sistema básico en la solución final que se vaya haciendo de este problema, lo cual es algo que creo que el país va a tener que ir enfrentando y va a ayudar al financiamiento de ese régimen de la pensión básica universal. Sobre la inversión en el extranjero, uno de los objetivos importantes que hay que buscar en las operadoras de pensiones es que los fondos de los contribuyentes, que son fondos que han puesto los trabajadores y sus patronos para su pensión en su cuenta individual, den el mejor rendimiento con la mayor seguridad posible. Y se sabe que para eso hay que diversificar las inversiones. En Costa Rica, como nos ha dicho ahora doña Rocío, existen pocas oportunidades para diversificar
y mantenerlo todo en el gobierno me parece a mí que no es conveniente para los ahorrantes, para los futuros pensionados. Es necesario ir buscando que haya más alternativas para que el riesgo pueda disminuir. Y en ese sentido, esto está como se ha planteado, previsto desde el principio, como una posibilidad dada el tamaño de nuestro mercado. Tenemos que recordar, somos un mercado muy pequeño, un mercado financiero de riesgo muy, muy pequeño, muy poco desarrollado, con lo cual es necesario en favor de los futuros pensionados permitir que haya más seguridad en sus inversiones. Gracias, don Miguel. Edgar, no sé si quieres comentar algo sobre esto. Sí, un par de temas relativamente rápido vinculado con esto que comentaba al final don Miguel Ángel. Vamos a ver, la administración óptima de un fondo de pensiones requiere el combinar activos que se llaman de renta fija, que son principalmente bonos, y activos de renta variable, que son principalmente acciones. Eso está más que demostrado que aumenta la rentabilidad de los fondos de pensiones. En Costa Rica, lamentablemente, el mercado accionario no se ha podido desarrollar por diferentes motivos. Uno de los más importantes es el alto peso que tiene la deuda pública dentro del sector financiero costarricense. Entonces, como lo decimos, el elefante en el cuarto, ¿verdad?, para Costa Rica es la inmensa deuda pública que existe y que no permite el desarrollo de estos instrumentos que podrían ayudar a desarrollar el país desde el punto de vista de la inversión privada. Entonces, si uno quiere lograr el primer objetivo de un fondo de pensiones, el cual es brindar las mejores pensiones a sus afiliados, manteniendo un equilibrio con relación al riesgo, hay que invertir en acciones y esto solo se encuentra en mercados internacionales. A mí me va más que un fondo de pensiones invierta todo su dinero en bonos del Estado costarricense a que diversifique sus recursos invirtiendo una parte en instrumentos financieros internacionales, especialmente en el mercado accionario. Hay un par de mitos urbanos en Costa Rica que hay que empezar a desmitificar. El primero es que los rendimientos que pagan las operadoras de pensiones son muy pobres. La persona que dice esto no se ha fijado en su estado de cuenta del último año. La rentabilidad que casi la mayoría de las operadoras de pensiones han dado en el último año ha sido cercana al 20%. Una quinta parte de lo que tenían ahorrado les aumentó por vía de los intereses. Y eso se ha logrado gracias a las inversiones internacionales. Porque los bonos del Ministerio de Hacienda en este momento están parados sobre una curva de rendimiento promedio cercana al 5% en dólares, digamos. O en colones parecido, porque se parece unos 6% en colones. Con 6% en colones no vamos a lograr brindar pensiones adecuadas. Entonces hay que ir comparando ciertamente con datos qué es lo que las operadoras de pensiones han venido brindando en Costa Rica versus lo que la gente tiene como preconcepción. Entonces, para las personas que sí han puesto atención, van a ver con mucho agrado que en el último año y medio, la rentabilidad ha sido cercana al 20%. Yo les soy sincero, en pocos países en los cuales yo he trabajado, prácticamente en toda América Latina, he visto esos niveles de rentabilidad en un fondo de pensiones. Segundo aspecto, y que vienen las preguntas, que las comisiones de las operadoras son muy altas. Eso no es así tampoco. Costa Rica está dentro de los países en el mundo con comisiones en sistemas de pensiones tipo operadora de pensiones, o sea, cuenta individual, más bajas. Comparen la comisión que les cobra la administradora de fondos de pensiones o la operadora de pensiones complementaria en Costa Rica versus el saldo acumulado. Y se van a dar cuenta de que no es alta. De hecho, es un 0,35% sobre el saldo. En América Latina es el país con comisiones más bajas, excluyendo aquellos países que las subsidian como Uruguay, en donde no se cobra. Entonces, tenemos que ser claros, las operadoras de pensiones están haciendo un trabajo, tienen que recibir una remuneración y están haciendo un trabajo para tratar de optimizar ese digamos, binomio rentabilidad y riesgo. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿se pueden utilizar los fondos de pensiones para promover la construcción de carreteras? Por supuesto que sí, pero digan ustedes, ¿cuáles carreteras? ¿Dónde están los proyectos que el mismo Estado ha estructurado para titularizar esos flujos y vendérselos a los operadores de pensiones mediante bonos? No existen. En realidad aquí lo que tenemos es una carencia de liderazgo de los gobiernos por establecer
ese tipo de instrumentos, esos tipos se llaman vehículos especiales para financiar carreteras. En Costa Rica no se ha dado. Y mientras ese paso no se dé, que quien tiene que darlo es el gobierno, el Estado, pues no vamos a poder financiar carreteras. En el pasado, el ICE financió algunas plantas hidroeléctricas y de generación térmica utilizando colocaciones, y algunas de esas fueron compradas por las operadoras de pensiones. Hace algunos años, las operadoras de pensiones mantenían 7% de sus recursos invertidos en infraestructura, porque eso es lo que ofrecía el mercado. Pero nuevamente vamos al origen del problema. Si ustedes van a sacar eso a titularización, van a tener que competir contra la deuda de un Estado que es gigantesco y que tiene un peso muy fuerte sobre el sector financiero costarricense. Entonces, sí se pueden utilizar los fondos, no hay que cambiar nada, la ley ya lo permite, no hay que comprar, necesitamos diversificar, y la forma en la cual se diversifican los riesgos es saliendo al mercado internacional. Gracias, Edgar. Bueno, leo otro grupo de preguntas para don Miguel. Eliminar las cargas sociales no va a destruir la seguridad social, no va a favorecer una distribución del ingreso nacional aún más desigual. Esto posiblemente en referencia a lo que usted planteaba de trasladar algunos de los costos de las cargas sociales no relacionadas con salud y pensiones a este otro tipo de impuestos. Después también dice, también para don Miguel, ¿cuáles 2 acciones concretas propone para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones? Para todos, a quien le correspondería impulsar y votar la reducción de aporte del Estado a Poder Judicial para empezar a actuar. Luego hay otra que dice, ¿cómo complementaría o mejoraría los productos de pensión de las fintech al sistema de pensiones? ¿Conocen ya de alguna fintech que tenga este tipo de servicio en Costa Rica? Otra dice, ¿es posible que haya una pensión universal de acuerdo al ingreso mínimo vital? Para Edgar específicamente, usted quiere bajarles las cargas sociales a las empresas de las zonas francas y al vendedor de lotería. Esto no puede ser así, porque lo que nos está proponiendo usted es que paguemos más IVA, marchamo u otro impuesto indirecto sobre toda la población. Por políticas así, este país está en los primeros lugares de desigualdad. ¿No cree que así llegaríamos pronto a los primeros lugares de pobreza? Y hay otras 2 acá que quisiera dejar de una vez planteadas. Una más, dice, el elefante en la sala es la edad al retiro. Nadie quiere hablar claro sobre la necesidad de aumentarla. Es demostrable que las personas de 75 años de edad hoy son equivalentes a las personas de 60 años a mediados del siglo pasado, cuando se estableció esa edad al retiro. Doña Rocío, ¿se puede realmente tener un sistema sostenible sin subir la edad de retiro? Yo diría que quedemos por el momento ahí para dar chance a que ustedes avancen. En este caso, le cedería primero entonces la palabra a don Miguel, ya que las primeras preguntas fueron para él. Luego podríamos pasar a doña Rocío y por último a Edgar. Adelante. Gracias, Ricardo. No se trata de eliminar las cargas sociales, se trata de redistribuir la fuente, de cambiar la fuente. Se trata de que si hoy día los impuestos tienen, perdónenme un poquitito de finanzas públicas, los impuestos tienen que verse desde cuentas de distintas maneras. ¿Cuál es la facilidad de cobro? ¿Cuál es el resultado de cómo se van a emplear? Pero tienen que verse también que cuáles son los efectos que producen en la producción nacional. Hay impuestos que tienen efectos más perversos que otros en cómo afectan la capacidad del país para producir, para crecer, para generar que el pastel sea más grande. Y a generar el pastel más grande, claro, con una participación adecuada de las gentes, es una parte muy importante del progreso. Así es como se progresa, así es como se sale de la pobreza, así como los que hoy son ricos se hicieron ricos. Ninguno se ha hecho rico de otra manera que creciendo más aceleradamente. Entonces, es muy importante ver eso. Nosotros tenemos un problema de informalidad muy grande que
mantiene en pobreza a la gente que está, a una gran cantidad de la gente que está en esa informalidad, que no les da acceso a la seguridad social plena, que además de eso no hace que se apliquen las leyes laborales en toda su integridad en beneficio de esos trabajadores, y tenemos que entrar a resolver ese problema, porque si no es mentiras que vamos a ir resolviendo el tema de la desigualdad y el tema de la pobreza. Entonces es un problema al que tenemos que entrar. De lo que se trata es de buscar otras fuentes para resolver eso. ¿Por qué van a ser los salarios de las personas, que es una forma de ingreso, y no otras formas de ingreso, rentas del capital o las otras que se producen, o se producen los ingresos de las personas, los que financian la lucha contra la pobreza? Bueno, se estableció así porque son más fáciles de cobrar, porque teníamos un país en que la dificultad de cobrar los impuestos hacía que esta fuera una manera más directa, pero entonces se los cargamos solo al sector del trabajo formal. Y eso agrava el problema que tenemos de que la seguridad social ya de por sí, ella misma está recargada en ese sector. Entonces, el cambio de las fuentes es muy importante. Es una visión equivocada el pensar que el cobro de impuestos a formas como el IVA necesariamente contribuyen a una peor distribución del ingreso. Depende de para qué se usan esos recursos, depende de la relación de ingresos y de gastos, y depende de qué son los artículos que están eximidos de el pago, de qué es la canasta básica, y eso va a ir determinando cómo se distribuye esa carga en la recolección y cómo se aplica en el gasto. La otra cosa es que reformas concretas. Hay cositas chiquiticas que se pueden hacer ya para ir favoreciendo las cosas. Por ejemplo, que el 0.25 de los patrones para el Banco Popular debería pasar ya al régimen no contributivo para fortalecer el reemplazo de que tienen estos trabajadores frente a la situación en que van bajando las cargas, la forma en que la caja con invalidez, vejez y muerte puede hacerlo. Por ejemplo, ir pasando ya lo que vaya sobrando de los regímenes que van en proceso de eliminación, irlo pasando a fortalecer el sistema de financiamiento de la pensión mínima de la caja, que es donde está concentrada la mayor parte de la solidaridad, pero que esa no le llega a los que nos señalaba don Edgar, que es casi ese 47%, 48% de los trabajadores que están en la informalidad y que entonces no están acumulando pensiones. Y, por supuesto, cosas como las que está planteando ahora la caja, que son cosas que no van a resolver para siempre la cosa, pero que nos dan tiempo para ir avanzando en la reforma de fondo que nos ha planteado con toda transparencia hoy doña Rocío. Gracias, don Miguel. Doña Rocío. Sí, muchas gracias. La pregunta concreta, por supuesto que de acuerdo a seguir o a evitar seguir recargando la planilla realmente con todas las contribuciones a la seguridad. A la pregunta concreta sobre la edad de retiro, en realidad esto no es lo que viene a corregir el problema, pero evitaría que lo siga agravando en el futuro. Y yo planteaba que más que poner una edad determinada, es de una vez como una política de la caja asociarla a la expectativa de vida. Así nos quitamos la discusión cada vez de si debería ser 65, 66 o cuánto debería en realidad hacerse. Coincido con don Miguel Ángel, por supuesto que reformas, nosotros de todas maneras no somos a hacer grandes reformas. Lo importante es empezar a hacer estas reformas y me parece que esta del Banco Popular va en la dirección correcta. Ha habido algunas inquietudes respecto a la pensión mínima. En realidad, aquí lo que se plantea, lo que estaba planteando es que efectivamente IBM siga existiendo. Solo que en lugar de que la pensión mínima se establezca, digamos, como hoy día la tiene IBM, la caja, que genera un subsidio
de más del 50% de los trabajadores es pensar en la pensión básica universal. Y parte de esa pensión básica universal, de hecho, se podría financiar con los recursos que se liberan de las pensiones con cargo al presupuesto, de los recursos que se liberarían con la eliminación de la pensión mínima de la caja, porque ya no tendría sentido dado que existe la pensión mínima o la pensión básica universal. Quería aclarar ese punto adicional. No sé si quedó alguna otra pregunta para mí de ese grupo. No, creo que no. Me parece que no. Gracias. Edgar, no sé si vos tenías algunos. Sí, vamos, don Miguel Ángel explicó muy bien el tema de la informalidad y la pobreza. O sea, realmente cuando uno hace estudios sobre las características de los informales, y en esto por supuesto hay excepciones, pero la mayor parte de las personas que están en la informalidad no están ahí porque lo quieren, sino es porque no pueden pagar las cargas sociales, porque no tienen la suficiente productividad para generar estos salarios, y ahí está metido el tema de cómo funciona nuestro sistema educativo. Pero altamente por el alto costo de contribuir para la caja de seguro social. En el momento en que uno disminuye esas cargas sociales y las traslada, el financiamiento de esas instituciones al presupuesto nacional, pues usted le permite a un grupo muy importante de la población el tener empleos formales. Y la formalidad del empleo está asociado con más salarios, con más garantías laborales, con las cotizaciones a la pensión, entre otros muchos beneficios. De hecho, el Banco Central recientemente publicó un estudio que muestra cuál es el efecto que la disminución en las cargas laborales tendría sobre la formalidad. Y los datos son impresionantes, o sea, el efecto sería altamente positivo. Nosotros tenemos que ser un país que tratemos siempre de que la mayor cantidad de personas estén en el trabajo formal. El trabajo formal hace que las personas trabajen en empresas que tienen más productividad, el país crece más y al crecer más mejoran los salarios y los empleos. La situación más crítica del país en este momento no es el déficit fiscal, es el desempleo. El déficit fiscal a poca gente le importa en la calle. En la calle lo que a la gente le importa es tener empleo. Y muchas de esas personas no encuentran empleos y otras solo los encuentran en el sector informal. Bueno, eso hay que darle un cambio dramático. Eso no significa que vamos a hacer desaparecer el FODESAF o el IMAS o el INA o el Banco Popular. Significa que esas instituciones van a tener que financiarse con presupuesto. Y obligaría también a tomar decisiones a lo interno del gobierno para ver cómo se van a financiar esas instituciones dentro del presupuesto. Porque eso es algo que el país ha evitado referirse. ¿Cuál es la reforma del Estado para saber cuáles son las prioridades que se tienen? En ese sentido, si se determina de que la cantidad de impuestos no es suficiente, es muy obvio que la tasa impositiva debería subir y habría que sentarse a discutir en dónde debería subir. Si es en el IVA, si es en la renta, si es en la renta escalonada, esa discusión no se ha dado. Y en materia de pensiones universales, ya se ha hecho un cálculo, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un estudio en donde muestra que crear un sistema de pensiones universales en Costa Rica duplicaría el costo del régimen no contributivo de la caja actualmente, o sea, no es una cifra loca. O sea, actualmente en el régimen contributivo de la caja se gasta 0,7% del PIB. El brindarle una pensión igual a la línea de pobreza a todas las personas, porque ahí también preguntaban que cuánto sería el monto de la pensión mínima. Bueno, se puede pensar línea de pobreza, si uno quiere ser más ambicioso, salario mínimo, pero bueno, para llevarlo a la línea de la pobreza costaría 1,5% del PIB. O sea, no es una idea descabellada, es algo que podemos aspirar como país y eliminaría la pobreza en vejez. O sea, imaginen ustedes ser el primer país de América Latina que puede decir: en Costa Rica no hay razón para que las personas mayores de 65 años vivan en pobreza porque hay una protección mínima de un pilar universal, pilar cero, como lo quieran llamar, de pensión universal. Esa pensión universal se podría financiar parcialmente, se podría incorporar con la pensión de la caja, y a partir de ahí que el Estado solo contribuya con lo que es necesario para que la persona alcance ese mínimo vital. O sea, hay 1000 formas de estructurar este tema para que sea de forma adecuada. ¿Qué requerimos? Requerimos un sistema de pensiones que sea menos fragmentado. Tenemos, por ejemplo, a funcionarios del Poder Judicial diciendo por qué
en lugar de bajarle la cotización del Estado al Fondo del Poder Judicial, no aumentamos la de la Caja para que el Estado contribuya 15%. Bueno, ¿por qué no 25, 50%? O sea, el tema es que no hay posibilidad de financiar para el Estado un monto de pensiones tan millonarias. Además, nuevamente, volvamos a los objetivos por los cuales se crearon los fondos de pensiones. Uno es eliminar pobreza y el otro es que la gente pueda vivir dignamente. O sea, no podemos esperar que las personas que se prepararon, tuvieron altos salarios, cotizaron fuerte para su fondo de pensiones, el Estado les ponga más que proporcionalmente a sus fondos para que las pensiones sean igualmente desiguales. O sea, eso no es política estatal, eso no es política en donde lo que busca el Estado es una equiparación en la distribución de la renta. Tenemos que buscar sistemas que sean más justos en donde las personas no se sientan agraviadas porque ven que hay gente que tiene pensiones exorbitantes porque el Estado le puso el dinero. O sea, si esas personas desean tener pensiones más elevadas, la contribución tiene que ser diferenciada para el trabajador, no para el Estado. Los sistemas de pensiones pueden ser desiguales, pero el Estado tiene que poner igual a todos. Si hay alguien que quiere tener más, que aporte más, individualmente, a un fondo colectivo o individual, pero que aporte más para financiar esa mayor pensión. Yo hago un ejercicio en mis cursos de la universidad, hago un ejercicio que es muy vívido. Todo el mundo dice, no, tenemos que ser más solidarios y tenemos que lograr una mayor igualdad. Entonces yo les digo, bueno, hagamos un trato. Cada uno de ustedes va a donar puntos a un fondo de puntos para favorecer a los estudiantes que sacan menor nota. De ahí, el fondo está quebrado, nadie puso puntos. Y entonces lo mismo pasa en la vida real. Tenemos que tener un sistema que sea mucho más justo. Muchas gracias, Edgar. Bueno, debido a que casi ya nos consumió el tiempo y doña Pilar y doña Rocío se nos tiene que ir, pero se le quedó Pilar. Sí, me quedé. Disculpen. Hay una pregunta dos preguntas que creo que serían útiles, Rocío, que pudieras abordar. Dicen, ¿contempla la SUPEN la posibilidad de unificación hacia un único régimen? ¿Qué posición existe hacia un proceso de concertación y de diálogo real y sincero que no sea únicamente direccionado desde un sector económico interesado? Yo diría que más que la unificación de un sistema, lo que deberíamos tener es un sistema que trate igual a todos. Lo que no deberíamos tener son sistemas en donde el Estado esté contribuyendo más como patrón, dejando de lado a una cantidad importante de personas sin su pensión. Aquí no se trata, puede ser varios pilares, pero todos estos pilares, si son una pensión básica, deberían realmente tener digamos, las mismas condiciones. Y me parece que a eso como país deberíamos apostar. Por supuesto que en un proceso de diálogo de esto hay dos elementos importantes, uno que es meramente técnico y otro que es un elemento político. Y en ese elemento político es donde podríamos empezar a hablar de procesos de concertación, entendiendo que al final del día esto se tiene que convertir en reformas de carácter legal y que será en el Congreso donde esto se apruebe. No querría concluir sin referirme tal vez a un punto adicional. Mencionaba Edgar ingresos adicionales, pero recordemos que en el plan de consolidación fiscal hay un capítulo que está pendiente, que es el del rediseño del Estado. Y ya don Otón Solís en algún momento había planteado un proyecto con el cual se podría contar con recursos como el equivalente al 0.20% del Producto Interno Bruto, con únicamente unir en una sola institución el conjunto de programas sociales que hoy tenemos de manera segmentada. Y esto es solo un ejemplo. A mí me parece que como país y sobre todo con las presiones que vamos a seguir teniendo, es necesario seguir insistiendo en el tema del rediseño institucional, buscando no solo recursos, sino una mejor prestación de servicios para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, en virtud del tiempo, creo que hemos abordado la gran mayoría de las preguntas. Vamos a tomarle la palabra
a Rocío de cualquier pregunta que se haya quedado sin abordar, se las enviaríamos. Creo que este debate, esta discusión de la mañana ha sido muy, muy importante porque nos deja algunos pensamientos muy claros. La primera es que no podemos quedar sin hacer nada. O sea, el no hacer nada no es opción. Nos guste o no, pero no es opción. Que en Costa Rica nos gusta hacer las reformas a pasos y no reformas completas, es cierto, y tenemos que seguir avanzando. Y otra cosa que nos debe quedar en la mente es que es importante este tipo de diálogos porque nos permite eliminar mitos, muchos de los que le agradecemos a Edgar, nos ayudó, y también a don Miguel y a Rocío, nos permite mostrar datos para que la discusión sea seria, ¿verdad? La discusión sea de altura, y esperamos con eso y otras actividades que la Academia seguirá haciendo en temas como este y otros, poder ayudar a que ese diálogo redunde tarde o temprano en la formulación de políticas, proyectos y demás. Les agradezco a todos su participación, a doña Rocío, a don Miguel Ángel, a don Edgar, por todos sus valiosos comentarios, la información brindada, y les aclaro a todos de que el material, la presentación de doña Rocío, la presentación de don Edgar, se les enviará a sus respectivos correos porque todos los que participaron hoy se registraron en esta actividad. Muchísimas gracias una vez más, doña Rocío, don Miguel y don Edgar, y que tengan feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias a todos.